Quiero darle la bienvenida y agradecerle por esta comunicación a Nidia Vilches. Es una de las peruanas que llegó en esta delegación hasta la OEA. Recordar que usted ha sido ministra. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Albina, buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Bueno, en principio, ¿cuál es su evaluación de lo que ha sucedido el día de hoy? Primero quiero dar mis condolencias. Sé que ha fallecido una persona y a quien ha estado vinculada a estas movilizaciones. Y nos trasladamos a Washington. Quiero agradecer a la OEA y al jefe y miembro también de la Comisión de Observadores, al señor Guillermo de Icaza, quien nos ha recibido, y es el responsable de los procesos electorales para los países miembros de la OEA. Y generosamente también nos ha dado los saludos del secretario general, con quien el mes de enero sostuve una reunión vía Zoom por la queja que presentamos en su momento de no habernos permitido inscribir la lista parlamentaria del partido aprista y luego ya la no participación. Sin embargo, hoy estamos en temas importantes de una final que debe el Jurado Nacional de Elecciones proclamar a la candidata o al candidato, sea en el momento que lo haga. Lo único que nosotros, de acuerdo al rol que tiene la OEA de acompañar en un proceso eleccionario o en acompañar a los gobiernos en la formulación de políticas públicas, yo he tenido oportunidad de trabajar tanto como ministra de Vivienda y como ministra de la Mujer y Desarrollo Social con la OEA y justamente con programas sociales, y sé cuál es el funcionamiento que tiene la OEA. Por ello, agradezco al doctor Almagro porque nos ha permitido que el funcionario responsable de los procesos electorales nos haya escuchado a 3 parlamentarios electos y quien les habla en mi condición de ex candidata a la presidencia y en representación del partido aprista. Ahora, hay personas que probablemente discrepan con usted en cuanto a la función que tiene la OEA en los procesos electorales de los países. Permítame preguntarle eso después, pero no quiero perder esta pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo una coordinación previa para que ustedes decidieran llegar hasta Washington? Mire, la facilitación de los organismos internacionales, quienes han participado en este proceso electoral en su calidad de observadores, tienen también, mientras están en el Perú o no estando ya en el Perú, la función de informar sobre todo el proceso eleccionario. Se nos ha hecho llegar el informe preliminar del proceso electoral, lo cual aún no contempla la queja que hemos presentado nosotros formalmente el 23 de diciembre. Ahora, ¿por qué somos bastante incisivos en el asunto? Sí, ahora, tenemos doctora, el próximo año elecciones municipales y regionales. Permítame. Y los errores que pueden haberse cometido en este proceso electoral podrían repetirse el próximo año. Sí. El asunto está en Pero hubo una coordinación previa. Procesos. ¿Perdón? ¿Hubo una coordinación previa? Por supuesto. Y en ello la delegación lo preside el congresista electo Daniel Córdoba. Él ha hecho la coordinación correspondiente, incluso viajó antes que los otros 3 miembros de la delegación, de tal manera que los organismos internacionales tienen también sus protocolos y la misma que se ha cumplido. Y la presencia del señor de Icaza ha sido importante porque ha estado acompañando como observador también en Perú en este proceso. Sí. ¿Con quién fue la coordinación o qué fue lo que les dijo el señor Córdoba? ¿Les dijo, vámonos a Washington, nos va a recibir el secretario general, el señor Luis Almagro? ¿Ustedes tenían esa expectativa de reunirse con el señor Almagro? A ver, ¿qué es lo importante? ¿El procedimiento de tener una cita o la respuesta que debemos tener respecto a este proceso electoral? No, pero su respuesta me va de la pregunta. Es muy importante, para mí es muy importante, reitero, he trabajado con la OEA en distintos procesos de formulación de políticas públicas. Es la primera vez que estamos presencialmente aquí en Washington conversando sobre temas electorales. Lo hemos hecho el año 2016 y el año 2020, también con los que han participado en los procesos electorales ya mencionados. De tal manera, esto no es nuevo, Albina, y por el contrario, ninguna puerta del organismo internacional debe dejar de tocarse a efecto que lo que hoy se observa y el propio jurado electoral de elecciones en sus funciones
pueda resolver y transparentar. Sí. Lo que necesitamos, doctora, es unidad nacional, Albina. Sí, es lo que necesitamos, facilitadores que puedan juntar a ambas corrientes, seguramente, pero en el centro está el Perú. Correcto. El Perú y sus necesidades en las provincias, distritos, regiones, que aún no se han atendido. Pero también es importante, ¿verdad?, no generar zozobra ni expectativa justamente pensando en el Perú. Por eso le reiteraba la pregunta, si es que la coordinación fue para que los reciba el señor Almagro. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque eso más o menos nos da una idea de en qué condiciones han ido ustedes o qué fue lo que les dijo el señor Córdoba. Porque no creo, ¿verdad?, que ustedes, teniendo la experiencia que tienen, no hayan aceptado ir solo por la versión del señor Córdoba a la aventura a Washington. Albina, no es ninguna aventura, y en lo personal puedo decirle que llevo 16 procesos electorales desde cuando me inscribí en el partido aprista. De tal manera, la función de los partidos políticos es acudir a aquellos organismos que se acreditan ante el Perú como veedores o que tienen una contribución de mejora en las normas o leyes partidarias o de la ley de partidos políticos, como también se lo hemos hecho llegar al doctor Icaza, que ha recogido también esas observaciones. De tal manera, en política no hay ni casualidades, menos aún de ir a la aventura. Por el contrario, y debo mencionarte también, y agradezco, hay organizaciones dentro del Parlamento estadounidense con quienes nos hemos entrevistado, no solamente a nivel de asesores, sino también políticos con los que hemos hecho llegar nuestro punto de vista y que seguramente podremos estar más adelante retornando a Washington. Lo que queremos en este momento es reconciliación, unidad nacional y sea quien fuese proclamado, si el señor Castillo o la señora Fujimori, que entiendan que este proceso está muy, muy confrontado. Correcto. Y lo que necesitamos es voluntad política de algunos de ellos que asuman la función y todos sumaremos en ese entonces. Doctora, entonces, para cerrar este punto, ¿a ustedes les dijeron que los iba a recibir el señor Almagro? Albina, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es saber qué es lo que podemos obtener. Claro, y lo importante, el punto, doctora Vilches, y en lo personal, no nos desviemos con el doctor Almagro. Para mí no es ajeno el doctor Almagro. Ya hemos conversado con él, ya hemos sustentado los puntos de vista y nuestra queja formalmente ingresada a la OEA. Y hemos visto también que el informe preliminar incluye parte de este informe y el señor Icaza nos ha mencionado que el informe final también tiene estas observaciones, que un sistema en el contexto de pandemia no permite inscribir a candidatos en el proceso electoral. De tal manera, propositivamente, venimos a un organismo internacional con conocimiento de causa. Ya, entonces me queda claro que usted no quiere responder la pregunta, si hubo la coordinación que la hizo el señor Córdoba, usted nos lo acaba de decir, pero no me quiere decir si es que el señor Córdoba quedó en que los recibía el señor Almagro de la OEA. Me queda claro hasta ese punto. ¿Y por qué sí, permítame hacerle la pregunta, ¿sí? Con mucho gusto, Albina. ¿Por qué lo considero importante? Porque de lo contrario sería una irresponsabilidad. ¿Y por qué le digo aún más? Porque según el ex canciller Manuel Rodríguez, la OEA no toma decisiones porque se lo pidan iniciativas ciudadanas. Entonces, allí iba un poco la pregunta y la insistencia de si había esta coordinación previa necesaria justamente para que no quede la sensación de que han sido desairados en la OEA. Albina, ningún desaire. Por el contrario, agradecida porque los funcionarios de la OEA han hecho su trabajo en escucharnos. Y por otro lado, nos hemos entrevistado con ellos también en Lima, en otros procesos electorales, de tal manera, o en nuestro territorio, o ahora en Washington, es la misma función, la OEA, de poder brindarnos información, escucharnos, y lo que nosotros queremos, y el país también, es su informe final, para ver si contempla estas, diríamos, las observaciones que hemos hecho nosotros de no permitir su sistema inscribir a partidos políticos, que en su momento lo hicimos y 2 magistrados de los 4 miembros del jurado nos dieron la razón. Pero no para volver a inscribir o que se nos habilite la candidatura, no, para que no se repita este mismo proceso o errores de sistemas el próximo año. Tenemos elecciones municipales y regionales
y podría volver a repetirse. De tal manera, correcto. Lina, en política y en gestión política también hay que tocar las puertas de las que sean necesarias. Aun cuando el presidente Sagasti todavía no se ha pronunciado, no ha dicho que lo va a consultar con sus asesores justamente este documento que le dejara Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. Bueno, será el procedimiento que la señora Fujimori ha presentado al presidente Sagasti. Nosotros no hemos hecho la consulta a él, o por lo menos en lo personal. Venimos a donde hemos presentado el Partido Aprista una consulta formal en el mes de diciembre y en enero una entrevista vía Zoom con el doctor Almagro. Ahora, una última precisión. ¿Luego qué hicieron? Luego que se fueron de la OEA, ¿han logrado reunirse con el embajador de nuestro país en Washington? Mira, Albina, gracias por tu pregunta. Mi solidaridad con el embajador peruano en Washington, que fue relevado exactamente el día lunes cuando emprendíamos nuestra ruta a Washington, que obviamente, si es nuestro representante, podíamos nosotros tocarle las puertas también a él, porque a la vez es embajador o era embajador y nos representaba en la OEA. No hemos tenido esa oportunidad, el gobierno ha tomado su decisión, seguramente será, ellos sustentarán, no es nuestra competencia. Lo que sí nosotros lamentamos que no hayamos podido tener una persona en la embajada con quien conversar y facilitarnos, porque él es miembro o era miembro en la OEA en representación del Perú. Y una última consulta. Usted dice que se reunió con el señor Guillermo de Icaza, ¿correcto? ¿Le lograron dejar un documento? ¿Nos puede decir el tenor de la misma o del mismo? Bueno, puedo decirle lo que he sustentado y lo que todavía nosotros estamos buscando respuestas. Documento que entregamos el día 23 de diciembre, luego el 29 de diciembre se nos fue contestado diciendo que la queja que el Partido Aprista había presentado formalmente a la OEA fue transferida al Jurado Nacional de Elecciones para su informe. Nosotros no hemos recibido ningún informe. Corresponde y es mi responsabilidad exigir una respuesta. Y el señor de Icaza nos ha mencionado que así lo hará. Muy bien. Doctora Nidia Vilches, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Albina. Como parte de la delegación que el día de hoy estuvo en Washington en la OEA. Bueno, ustedes han escuchado a Nidia Vilches, ella es parte de la delegación de representantes de políticos que intentaron reunirse el día de hoy con el secretario general de la OEA y que fueron recibidos en su lugar por un representante, de acuerdo a lo que ha señalado Nidia Vilches. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es un desaire? ¿No es un desaire? ¿No? ¿Hay una coordinación previa o fueron, como le reiteraba yo a la exministra, o fueron a la aventura? Estamos también enlazados con el ex embajador peruano ante la OEA, Juan Jiménez Mayor, a quien le agradecemos estar con nosotros esta noche. ¿Cómo le va? Buenas noches, Albina, un placer. Permítame compartir esto que usted escribía sobre el secretario general de la OEA que recibe a todo el mundo. Ya nos contará usted en detalle, de acuerdo a su experiencia, pero si lo tenemos, ¿no?, en redes, dice, es bien rochoso que no reciba al grupo que viajó y que solo se reúnan con un funcionario de cuarto nivel como Gerardo de Icaza, que está por debajo de los subsecretarios. Es mentira que el secretario general solo reciba funcionarios de Estado. Ahí lo tenemos en imágenes. Bueno, estamos con usted. ¿Se reafirma en todo lo que ha escrito? Sí. Podemos desgranarlo incluso. Correcto. Fíjese, me remito solamente a lo que ha pasado hace pocos días. El 18 de junio, el secretario general de la OEA se reunió con Diego Carneiro. ¿Quién es Diego Carneiro? Es el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Ecuador. Entonces, no es cierto que se reúna con jefes de Estado, cancilleres o altos funcionarios de Estado, sino que tiene una agenda múltiple y recibe, por supuesto, a las personas que con organización y con, digamos, posibilidades de seriedad hagan las gestiones del caso para poder reunirse con el secretario general. Una puerta de entrada es el equipo de asesores que tiene Almagro, con el cual uno puede, digamos, interactuar y plantear estas reuniones. La otra es el mecanismo usual, formal, que es a través de la oficina de protocolo que administra o gerencia
una antigua funcionaria de la OEA, que seguramente muchos ex representantes de la OEA conocen, que es la señora Anna O'Brien, que tiene 40 años en la OEA, digamos, trabajando. Entonces es muy fácil por ese camino llegar. Pero esto, más allá de la anécdota, es un mensaje político, y las cosas en diplomacia no son casualidad. Y el hecho que el secretario general no haya recibido a esta delegación, digamos, que ha ido con mucho ruido y mucha pompa aquí desde Perú, es una señal de cuál es la respuesta que va a tener la OEA respecto a este pedido. ¿Es una lectura? Sin duda, y como es una lectura también que la puerta principal de la sede de la organización está cerrada. Esa puerta nunca está cerrada. Esa puerta permanentemente está abierta porque es la puerta de ingreso de los embajadores y de todas las personas que van a la organización. Entonces, creo que aquí hay algo que efectivamente, como tú has tratado de sacarle a tu entrevistada, y no se ha podido, es que aquí ha habido un desplante de la OEA, en primer lugar, y una improvisación por parte de esta misión que fue a Washington, realmente no sé a qué. Y quiero reafirmar lo otro que he señalado, que es el personaje de Gerardo de Icaza. Si vemos cuáles son los niveles en la organización, para que la gente pueda entender, tienes al secretario general, que es el número 1, el secretario general adjunto, que es el número 2, luego tienes los secretarios, digamos, que son los órganos de línea, y en este caso, el competente es la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia, que la maneja un señor mexicano, es Francisco, no me acuerdo el nombre ahora, y debajo de este secretario está el señor de Icaza, es decir, por eso digo, es un cuarto nivel. Esa es la persona que nos ha recibido a esta delegación. Ahora, ¿era técnicamente posible que con una buena coordinación, con una buena gestión, habrían sido recibidos? Por supuesto. ¿En una coyuntura como la que tenemos? Sin duda. Mira, Almagro durante su gestión, podemos criticarlo, en fin, yo soy un crítico de Almagro, pero Almagro tenía una posición o una visión política de su gestión. Yo estoy con los gobiernos y con la oposición. Estoy con los de arriba y estoy con los de abajo. Y va a ser muy fácil rastrear, digamos, la biografía de la gestión de Almagro cuando tiene muchas reuniones con gente de la oposición, inclusive de países, de Honduras, de Colombia, de Guatemala, de Venezuela, en fin. Y uno va a poder ver que él tiene una posición política, obviamente puede ser criticable, ¿no? Pero es una persona que trata de tener una posición, digamos, de escuchar a todas las partes. Y hay que visitar un caso cercano a nuestro. Pedro Cateriano, que ha tenido, ustedes saben, una posición relevante en todas estas semanas, el 4 de mayo fue a visitar al señor Almagro. Y Almagro lo recibió e incluso se tomaron una foto juntos que está en el Twitter de Almagro y en el Twitter de Pedro. Ahora, entonces, cabe preguntarse si es que estas coordinaciones, estas gestiones se hacen normalmente directamente con la oficina de la OEA o a través de la embajada de nuestro país en Estados Unidos, en Washington. Sí, yo dudo que la embajada, el representante permanente de Perú ante la OEA haya estado en este trámite, digamos. Esto, como le digo, funciona más a nivel político. Muchos políticos tienen relación con la Secretaría General de la OEA, de todo el continente. Yo no tengo duda, por ejemplo, que Lourdes Flores puede tener muchos contactos a nivel de la propia organización para poder llegar a pedir una cita, por ejemplo, porque la veo ella muy activa en esta coyuntura. Pero básicamente aquí hay un mensaje político. Hay que recordar, miren, el señor Daniel Córdoba, que es el que supuestamente ha presidido esta delegación, se ha referido a la misión de la OEA diciendo que han venido a hacer un trabajo, entre comillas pongo, casi turístico. El señor Montoya también ha tenido frases bastante fuertes contra la misión de la OEA. Y por supuesto, mucha gente del partido de la señora Fujimori han dicho que la misión de la OEA ha venido aquí a comer y tomar. Entonces, si estas son las personas que van a pedir una reunión con la gente de la OEA, ¿cómo es posible que se hayan expresado en esos términos? Y entonces, ¿para qué quieren hablar con estas personas que han venido aquí a pasearse? Entonces,
hay que ser coherentes, ¿no? Ahora, creo que hay mucha incoherencia en todo esto también. Estamos hablando de dos niveles, ¿no? Por un lado es la visita y ¿no? Lo que usted menciona, el desaire, ¿no? El desplante que tuvo esta delegación. Y otra cosa es si es que accederán o no como organismo a este pedido que están haciendo los allegados a Fuerza Popular, en el sentido de que se haga una auditoría, que la OEA envíe a una delegación, que no sé si es la que ya está acá, tendría que venir otras personas, pero lo cierto es que al margen de si los recibieron el día de hoy o no, hoy lo que queda pendiente es, ¿accederá la OEA como organismo a hacer una auditoría? ¿Esto pasa necesariamente por el Consejo Permanente de la OEA o es la voluntad política del secretario general? No, ni uno ni lo otro. Esto tiene que ser un pedido del Estado peruano. Correcto, hasta ahí sí lo entendemos, la decisión, me refiero a eso. Sí, correcto. Es básicamente una decisión de la Secretaría General, no tiene que pasar esto por el Consejo Permanente. Pero aquí hay un problema de cuál es el órgano competente dentro del Estado peruano, que no es el gobierno, no es el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo constitucionalmente no tiene atribuciones en materia electoral. Esto tendría que ser una decisión del Jurado Nacional de Elecciones que le pida al gobierno, al Poder Ejecutivo, que haga la canalización para que pueda venir una auditoría. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Albina, que tú lo señalabas en la entrevista también anterior. La OEA no viene a certificar un proceso electoral. Ellos no ponen el sello de garantía de un proceso que se haya llevado en buenos términos. Es una observación. Ellos solamente se limitan a observar, a no tomar nota y luego hacer un informe sobre si las elecciones se hicieron de manera adecuada o no. El Perú y ningún país de América necesita la certificación de la OEA para determinar su democracia. Y eso es importante. Claro, si la democracia se desboca, si se pierde la democracia, y hay otros instrumentos como la Carta Democrática para poder aplicarla en un régimen, digamos, que se excede o que afecta a la democracia. Que no es el caso. Entonces, aquí la decisión de una auditoría tiene que corresponder a las autoridades correspondientes del Perú, y por supuesto puede ser la OEA, puede ser la Unión Europea o cualquier organismo internacional que pueda tener cierta capacidad técnica para poder hacerlo. Pero digamos, creo que ni siquiera esa posibilidad existe en el caso de la OEA por la forma que se ha manejado tan mal, digamos, la presencia, la crítica, esta cuestión de inventar una serie de cosas. Fíjese, habría que preguntar a esta misión si han ido al Departamento de Estado de los Estados Unidos, si han ido a la Cámara de Representantes, que también ya tomó una posición sobre el particular, y si han ido a ver al senador Bob Menéndez, ¿no? El senador Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, o han ido a pasear, como usted ha dicho, o como se ha dicho por parte de algunos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su evaluación, señor Jiménez? Mi evaluación es que ha sido una misión fallida, improvisada, que ha sido de materia de un enorme desplante que tiene que tener una lectura política de cuál es la decisión de la OEA en relación a lo que está pasando en el Perú. ¿Una forma de presionar al presidente Sagasti? No, para nada, porque yo le digo, el presidente está ocupado, yo entiendo en otras cosas, no está viendo lo que están haciendo los señores en Washington, ¿no? Y creo que aquí, como ha dicho Fernando Vivas hoy día en el comercio y el editorial del domingo del comercio, tenemos que pasar otra cosa, hay que dejar que el órgano electoral resuelva, que se proclamen los resultados y vamos para adelante. El país tiene que resolver sus problemas, dejémonos de estas cosas. Ahora, una pregunta final. Usted mencionaba que este hecho era anecdótico, ¿no? Pero yo quería ir un poco más allá, porque esto, en su opinión, mella la imagen de nuestro país en ámbitos internacionales. Me refiero a la visita de la delegación el día de hoy. Bueno, mira, es un papelón, digamos, ¿no? En esos términos hay que calificarlos y realmente es una vergüenza que personas que van a ocupar además cargos públicos, otros que han ocupado importantes cargos públicos, todos han sido ahí ministros, en fin, no tengan el conocimiento de cómo tramitar este tipo de reuniones, ¿no? O sea, si esto hubiera sido como sucedió en el año 2000, cuando ocurrió, digamos, todo este problema con el fujimorismo, cuando se desmontó el fujimorismo y cuando fue el fraude del año 2000, la capacidad que tuvieron los políticos peruanos de tocar las puertas internacionales, de tocar las puertas de la OEA, por supuesto,
las puertas del Departamento de Estado para informar lo que estaba ocurriendo en el Perú. Eso no se da y no se les atiende porque nadie les hace caso, porque y ya la decisión política del gobierno americano, la decisión política del Parlamento y de la OEA, de la Unión Europea y de muchos otros países, es que las elecciones se han desarrollado y se han desenvuelto de una manera, digamos, normal. Aquí no había ninguna anomalía que afecte la sustancia de las elecciones. O sea, usted no ve mal que se toquen puertas, que se recurra a la OEA, sino que el cuestionamiento está en la forma, ¿verdad?, improvisada con la que se ha gestionado el día de hoy la llegada de estos representantes a Washington, a la OEA. Correcto, y deja mucho que desear y nos deja mal parado a todos, ¿no? Porque, digamos, cuando uno va al extranjero, uno representa, digamos, hay que portarse bien siempre, ¿no? Un peruano que sale al extranjero tiene que portarse bien. Bueno, aquí nos ha hecho quedar mal a todos, ¿no? Y realmente esa foto, donde no nos dejan entrar, esa imagen de esa conferencia de prensa, sin periodistas, ¿no es cierto? Y con una señorita diciéndole las verdades a estas personas, creo que es muy impresionante de la orfandad que estas personas están haciendo y la vergüenza que nos han hecho pasar a todos los peruanos, ¿no? Le agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias. Encantado. Muy buenas noches. Juan Jiménez Mayor, ex embajador peruano Gracias. ante la OEA, ha estado en 2021.